Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en el día de hoy vamos a compartir algunas definiciones y conceptos para explicar la teoría atómica y su evolución en la historia. Bueno, rápidamente vamos a ver cómo ha progresado a lo largo de los años y de los siglos este concepto del átomo, que por el año 4000 aproximadamente antes de Cristo, lo que definían como el atomismo, Demócrito y Leucipo definían a la materia como que estaba compuesta por pequeñas partículas que no se podían dividir más, eran totalmente indivisibles, y ellos fueron los primeros que lo llamaron átomos. Más tarde, mucho más tarde, más o menos por el año 1800 de nuestra era ya, Dalton retoma este concepto del atomismo y lo dice que son pequeñas combinaciones de átomos lo que componen la materia que nos rodea. Como pueden ver en el gráfico, y esto también lo tomaban, conservan una forma redonda, ¿sí? Una forma esférica, ¿sí? No lo toman cuadrado ni con ángulos. Esto es importante destacarlo. No toman ángulos, no toman figuras geométricas, solamente esferas. ¿Mm? Algo simple, ¿sí? Algo simétrico, algo que nos rodea en todo lo que tenemos, ¿sí? Después, Thomson también retoma el modelo de Dalton, pero le atribuye ahora cargas. El modelo de Thomson es como un budín de pasas de uva, en donde estaban distribuidas cargas dentro del átomo al azar, electrones, y una gran carga positiva que era igual a la cantidad de cargas negativas que había. Por lo tanto, ahí empieza el criterio de neutralidad en el átomo. Más adelante, Rutherford introduce un modelo que es el que conocemos en todos los dibujitos, de electrones girando alrededor de un núcleo. Alrededor no se sabe bien de qué forma, tiene como órbitas, ¿sí? Al azar, no estaban en forma ordenada todavía, según el modelo de Rutherford. Y el experimento que él hace con la lámina de oro, que es incidida por rayos catódicos, estos tienen cargas positivas, incidían de tal forma que algunos rayos rebotaban, ¿sí? Si pegaban cerca de una parte a la que llamó luego núcleo, y otras partes de esos rayos lograban traspasar la lámina de oro. ¿Qué quería decir esto? Los que rebotaban eran porque tenían la misma carga, ¿sí? El mismo signo de carga. Y los que lograban traspasar, cuyo espacio era todavía mucho mayor, ¿sí? Que el que podía estar impactando en el núcleo, que estaba todo más compactado, estos tenían como carga opuestas. Es así que descubre que el núcleo tiene carga positiva y donde estaba toda la carga positiva concentrada, y alrededor, en un espacio mucho más abierto, estaban girando los electrones. Más tarde, Bohr, un poquito más tarde, no mucho, no hay mucha diferencia de años, sí, fíjense en el gráfico cómo avanza a muchos años y después se va cortando esos tiempos, logra como acomodar estos electrones alrededor de órbitas circulares a los que copió del modelo planetario en su momento. Y a los acomoda en lo que se llaman orbitales, que eran zonas más probables de encontrar el electrón. El modelo de Bohr es el que vamos a estudiar hoy, es el más simple para poder explicar todo esto. Y el modelo cuántico de Schrödinger, que no es el último, ahora vamos a ver qué otro modelo hay, es aquel que en 1926 dice, en vez de órbitas, orbitales. Introduce este concepto de orbitales como la zona más probable del espacio donde es posible encontrar a un electrón. Si bien en la tabla periódica que conocemos están ordenados en forma creciente en función del número atómico, que después lo vamos a ver, hay zonas más probables en donde es posible encontrar a cada electrón que compone cada átomo.
¿sí? Y en forma de capas, ¿sí? Donde no se pueden escapar de ese espacio confinado. La estructura de átomo que conocemos hoy, que las que estudiamos en todo el colegio, tiene que ver con esta estructura. El protón y el neutrón concentrados en el núcleo y el electrón girando alrededor. El protón con carga positiva, el neutrón sin carga y el electrón con carga negativa. Este es el modelo que rige hoy día en la física cuántica, el modelo estándar de partículas. Como ven, no tenemos solamente 3 partículas, sino que tenemos bastantes más, un modelo de hasta 200 partículas, descubierto por el físico Higgs, donde descubre ese bosón de Higgs por allá por el año 2012, donde se hace la primera experiencia con el colisionador de hadrones en Suiza, y logran tratar de reproducir el primer instante del Big Bang. ¿Qué partículas se estaban creando en ese choque primitivo de partículas? Si era la energía que después se transforma en materia, o cómo estaba dividido todo eso. Bueno, Higgs logra dividir en 2 grandes grupos a la materia y dice o que son hadrones o bosones. Los hadrones, ¿sí? Son como la parte de que tienen masa, y los bosones son una especie de partículas de energía, ¿sí? Que van a unirse para solventar la composición de otras partículas. Por ejemplo, el protón y neutrón, que los tenemos acá abajo, son bariones en su clasificación, que a su vez son hadrones. Los protones y neutrones no son las últimas partículas, sino que están compuestas por quarks, tantos up como down. No interesa en este punto, el que le interese ver un poco el modelo de partículas estándar, lo puede ver en otros videos, pero a grandes rasgos quiero decir que el protón y el neutrón no son partículas últimas ni únicas, sino que a su vez están compuestas por otras que se llaman quarks, y que estas a su vez están unidas por gluones, que son partículas energéticas que hacen de unión. Sí, el electrón, como el neutrino, como el muón, son leptones, y estos sí son últimas partículas, y son indivisibles y son las más chiquititas. Bien, los símbolos de los átomos que encontramos en la tabla periódica tienen que ver con el nombre que adquieren según el idioma latín, ¿sí? Y hay una segunda letra que a veces acompaña algún elemento químico que se suele escribir en minúscula. Los símbolos químicos en química deben escribirse de esta manera, es la nomenclatura, es lo que debemos respetar. No escribirlos en minúsculas, todo en mayúscula, es como figuran en la tabla periódica. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, hidrógeno con la H, el carbono con la C, eso los conocemos, pero fíjense otros nombres que no son del castellano, como el oro, el elemento químico tiene un símbolo de AU, y eso viene del latín aurum, ¿sí? El cobre de cuprum, por eso la CU, el hierro de ferrum, en el latín, el potasio de kalium, tiene la letra K, el sodio nadium, ¿sí? O natrium, el plomo plumbum, el antimonio stibium, y así con bastantes elementos de la tabla periódica. Bueno, aquí presentamos la tabla periódica que conocemos, y acá tenemos ordenados en forma creciente, ¿sí? Los elementos de la tabla periódica ordenados en número creciente de los números atómicos. Vamos a ver que están agrupados en columnas y en filas. Las columnas son grupos y las filas son períodos. Aquí que
están como ordenados, según Mendeleev, por las propiedades que compartían este grupo de elementos en cada grupo. Los primeros, en el grupo 1, están los metales alcalinos. El hidrógeno es una excepción. Lo colocó acá por tener un electrón y un protón, solamente por eso, porque compartían esas mismas propiedades con estos elementos. Pero los metales es el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Sí? Todos estos que figuran acá, en esta columna. En el grupo número 2 figuran los que llaman alcalinos térreos. También son metales. Y vamos a ver particularidades de qué cantidad de electrones tienen en sus últimas capas. Los que están en el medio son metales de transición. Y esta escalera son metaloides y los que están en violeta son no metales. Un grupo característico eh, propios que son también no metales, pero tienen propiedades distintas al resto, son los que acomodaron como los halógenos. El flúor, cloro, bromo, yodo, astato y este último que encontramos acá. Y los gases nobles o inertes, que no, inertes pero no reaccionan realmente con nadie, vamos a ver que tienen su última capa de electrones completa, por eso no intercambian electrones. Aquí abajo les dejo mi video de YouTube que tiene muchas explicaciones de otras tablas periódicas que se conformaron en virtud de sus necesidades. Bien, características de los metales. Tienen brillo, lustre metálico, por lo general son sólidos a temperatura ambiente, son maleables, se les puede martillar, golpear o prensar para obtener distintas formas sin que se rompan, son dúctiles, conducen el calor y la electricidad. Los no metales tienen propiedades opuestas a los anteriores, casi nunca tienen brillo o lustre, tienden a ser incoloros como el oxígeno y el nitrógeno en la atmósfera, o tener colores brillantes como el bromo. Con frecuencia son gases a temperatura ambiente y los elementos no metálicos que son sólidos a temperatura ambiente, como el fósforo, el carbono, entre otros, no son maleables ni dúctiles. No se les puede dar forma con un martillo ni se pueden hacer láminas ni alambres con ellos. Son malos conductores del calor y de la electricidad. Los no metales tienden a ser aislantes o no conductores. Los semimetales o metaloides, estas cosas que estaban en el medio de la escalerita que vimos recién, tienen propiedades intermedias entre estos anteriores que son como extremos. Con frecuencia parecen metales, pero son frágiles, como los no metales. No son conductores ni aislantes, sino excelentes semiconductores. Vamos a ver ahora el concepto del número atómico, el número másico y lo que son los isótopos. El número atómico identifica a cada elemento químico de la tabla periódica en lo que es la cantidad de protones y electrones. Los átomos son especies neutras, por lo tanto, deben tener la misma cantidad de protones que de electrones. El número másico A, que también figura en la tabla periódica, indica la cantidad de protones y neutrones que tiene un átomo. Así, por ejemplo, acá en el flúor tiene número atómico 9 y número másico 19. ¿Sí? Entonces de aquí podemos inferir la cantidad de protones y electrones que coincide con el número atómico y es 9, y la diferencia entre el número másico y el número atómico nos va a dar la cantidad de neutrones, que en este caso es 10. A su vez, vamos a incorporar el concepto de isótopos. Son especies químicas que mantienen la cantidad de protones y electrones, pero están difiriendo, ¿sí?, en la cantidad de neutrones. O sea, mantienen la identidad química del elemento, pero difieren la cantidad de neutrones. El primer caso conocido y que es más abundante es los isótopos del hidrógeno. El primer isótopo del hidrógeno es el deuterio, es el que tiene un solo neutrón. Nosotros
En la tabla periódica vimos que se ubicaba en el primer grupo, ¿sí? En el 1, periodo 1, grupo 1, y tiene número Z1 y número másico 1. Si uno hace la resta entre ellos, nos da 0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mm? Bueno, acertaron, no tiene neutrones, 0, 0 es 0 neutrones. Sin embargo, su isótopo tiene un neutrón. Fíjense que el número másico es 2. Entonces, 2 menos 1 es 1 y es la cantidad de neutrones que tiene el deuterio. Su segundo isótopo es el tritio, en el cual tiene 2 neutrones, un protón y un electrón. O sea, eso es lo que mantiene su identidad. Hay otro ejemplo de isótopos que es respecto del carbono. El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Los tengo acá al final del gráfico. Y lo que está escrito acá en porcentaje es la abundancia relativa en la naturaleza con que se encuentran estos isótopos. Así, el carbono 12 se encuentra en una proporción del 98,892%, el carbono 13 se encuentra en una abundancia del 1,108% y el carbono 14 hay 1 cada 10 a la menos 12 unidades, o sea que la abundancia es realmente muy poca. Bien, ¿cómo definimos a la masa atómica? A nadie se le ocurrió pesar en ninguna balanza terrestre un átomo. Es imposible, primero no se ve a simple vista, sino a través de, por ejemplo, microscopios de rayos X, microscopios de barrido electrónico de rayos X, pero nadie los puede pesar. Entonces, las medidas se llaman de forma indirecta. Hay otros métodos físicos que infieren esas cantidades y son las que vamos a ver ahora cómo se calculan. El patrón que se usa para calibrar las medidas de masa atómica es el isótopo del carbono 12, el que tiene 6 protones y 6 neutrones. Todas las mediciones de masas de los átomos se suelen expresar en gramos o unidades de masa atómica. La masa de un solo átomo en gramos es muy pequeña, por eso se suele usar la unidad atómica, ¿sí? Por definición, la masa de un solo átomo de isótopo de carbono 12 es exactamente 12 unidades de masa atómica. Esa es la definición por la cual los otros elementos de la tabla periódica van a estar todos en relación a la masa del carbono. Por ejemplo, la masa atómica del oxígeno 16, y hablo de 16 porque también está el oxígeno 17 y el oxígeno 18 como sus isótopos, es 1,3329 veces mayor que la del carbono 12, ¿sí? En relación a esto, como esto ya se sabe, ¿sí? Hay otra tabla de radioisótopos y abundancias. ¿Cómo calculamos entonces en unidades de masa atómica cuánto vale la masa del oxígeno 16? Bueno, pues será 1,3329, la relación entre el oxígeno y el carbono en unidades de masa atómica, por lo que vale una unidad de masa atómica de referencia, que vale 12, y de esa manera encontramos las cantidades de masas atómicas relativas al oxígeno correspondientes al carbono correspondientes al oxígeno. Este es el número que figura en la tabla periódica. En la tabla periódica las masas atómicas figuran con muchos decimales, y esto es un promedio pesado respecto de las abundancias relativas de todos los isótopos de esos núcleos. Bien, un ejemplo de cómo calcular cuánto es en unidades de masa atómica en función de todas las abundancias de los isótopos que existen, por ejemplo, del carbono. Entonces, habíamos dicho en la página anterior que 12 unidades de masa atómica por la abundancia relativa del isótopo de carbono 12, que era 98,892%, le sumo la masa atómica del carbono 13 por la abundancia relativa, que es 1,108%, y totalmente despreciable la del carbono 14, y eso nos da 12,011 unidades de masa atómica que respecta del carbono, que es lo que figura en la tabla periódica. Se llama relativa, todo está referido al carbono. Bien,
Vamos al concepto de mol. ¿Qué es un mol? Nosotros definimos unidades de masa atómica, pero estos no son gramos, ¿sí? Es lo que, digamos, pesaría un átomo de carbono 12. Pero lo que pesan 12 gramos, y es donde vamos a incorporar este concepto, es un mol de átomos de carbono 12. Recién ahí le puedo poner la G de gramos. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas partículas hay en un mol de átomos? Bueno, el señor Avogadro, en su momento, indicó, haciendo experiencias con gases, que 6,022 por esa a la 23 partículas corresponden a un mol de partículas. Entonces, si estamos hablando de un mol de átomos, quiere decir que 602.300 trillones de átomos, por ejemplo, de carbono, es lo que pesan 12 gramos justamente de carbono. ¿Sí? Con estas relaciones, uno puede decir cuántos moles hay en tantos gramos o viceversa. ¿Sí? Acá les dejo un croquis, ¿sí? De cómo pasar de una unidad a otra. Vamos a pasar a la estructura electrónica de los átomos. ¿Sí? Esto según el modelo de Schrödinger, habíamos hablado que los, eh, los electrones se encuentran en zonas confinadas del espacio dentro del átomo donde es posible encontrarlos. Esas formas son lo que llaman orbitales. Acá tenemos el orbital S, esta es la forma de los orbitales P, que se encuentran lo que se llama degenerado en energía, PX, PY y PZ, en distintos planos de los ejes cartesianos, en forma tridimensional. Los orbitales D tienen esta forma, o sea, los electrones recorren todo el espacio que está dentro, ¿sí? de estos límites espaciales, y los orbitales F se llaman para los metales de transición interna. ¿Qué son los números cuánticos? Bueno, para ayudarnos a definir a dónde se encuentra un electrón determinado dentro de todo un átomo, se ha dispuesto de un juego de 4 números, los cuales identifica inexorablemente a cada electrón, y esos 4 números no se pueden repetir, y es más, no se repiten en ningún otro electrón dentro del mismo átomo. Es como un DNI de cada uno, y eso permite dar mucha información a dónde se encuentran, en qué orbital, qué tipo de energía y dónde están orbitando. Son 4, decimos, un número cuántico principal, que va a acompañar, vamos a ver después, configuración electrónica, y vamos a ensamblar estos dos conceptos, que asumen valores del 1 al 7, un segundo número que es un cuántico secundario guasimutal, y va a depender de la letra en la cual se encuentre el electrón dentro de la configuración electrónica, un número cuántico magnético y un número cuántico de spin, en donde va a tomar dos valores, o más un medio o menos un medio, según el sentido de rotación que tenga el electrón. Si toma sentido horario, será, ¿sí?, menos un medio, y si toma sentido de giro antihorario, el electrón se escribe para arriba y tomará el valor de más un medio. Aquí tenemos algunos ejemplos, según el principio de exclusión de Pauli, cómo se van completando los distintos niveles de energía en cuanto a los orbitales y los subniveles, y la capacidad que tiene cada orbital en albergar tantos electrones. Cada orbital, o sea, cada línea, que acá están representados por lo que llaman casillas cuánticas, indica la capacidad máxima de 2 electrones. Primero se completan para arriba y después se llenan los siguientes que están para abajo. En el nivel S tenemos una sola posibilidad de llenado, ¿sí? Así que el primer electrón que llenemos será para arriba y el segundo será para abajo. El nivel P, como habíamos adelantado, tiene 3 subniveles degenerados, el X, el Y y el Z.
Por lo tanto, el primer electrón no va a caer en cualquier casilla, sino en la primera de la izquierda. O sea, el primer electrón va a ser este. El segundo electrón que va a entrar en este orbital va a ser este, el segundo acá. Y el tercero este. Cuando intento poner el cuarto, tampoco va a ir en cualquier lugar de acá, sino que va a entrar para abajo ahora, ¿sí? En forma invertida, en el primer orbital de la izquierda. Entonces se llena de izquierda a derecha, primero todos para arriba, y después de izquierda a derecha, todos para abajo. Aquí lo que se intenta representar es el valor del número cuántico magnético según el orbital en que se encuentren. Entonces, posibilidades del el M magnético para el nivel S es uno solo y vale 0. Para el nivel P va a tener posibilidad de 3 valores, según donde caiga ese electrón, -1, 0 o +1. Para el nivel 2 tendrá 5 valores con capacidad de 2 electrones en cada uno, y es -2, -1, 0, 1 y 2. Y en el nivel F de los metales de transición interna van a tener 7 valores posibles, -3 al 3. Siempre en el medio tratamos de dibujar el 0 para que todo sea más o menos simétrico. Ahora vamos a ver ejemplos. Acá, en esta parte, les indico la capacidad máxima de electrones que tiene cada orbital, S, P, D y F. El S tiene 2, uno para arriba y para abajo, el P tiene 6, 2 en cada uno, el D 10 y el F 14. Vamos a repasar lo que es la configuración electrónica. Es la manera en la cual, según la regla de Aufbau, encontró para ordenar estos electrones de manera creciente de capas desde la interna hasta la más externa. Y sigue un orden, ¿sí? 1S, después vengo para acá arriba, 2S2, después vengo para acá arriba, 2P6, 3S2, vuelvo para arriba, 3P6, 4S2, después vuelvo para acá arriba, 3D10, 4P6, 5S2, después hago 4D10, 5P6, 6S2, después sigue el 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, vuelvo para acá arriba, 5F14, 6D10, 7P6, 6F14, 7D10 y 7F14. Los exponentes, ¿sí?, de cada orbital indican los electrones, tal que la suma, ¿sí?, que podemos observar, 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 10 más 4, van a significar el número atómico que represente ese átomo. ¿Sí? Por eso hay que ordenarlos, o sea, si tengo 15, no puedo poner los 15, 2 van en el 1S2, otros 2 van en el 2S2, otros 6 irán en el 3P6. Entonces ahí se van ordenando y completando los electrones según dónde van cayendo. Y la configuración electrónica externa es la última capa incompleta a partir del el último, digamos, el nivel S que está incompleto, ¿sí? Lo que se suele escribir, para no escribir toda la configuración larga, digamos, es abreviar entre corchetes con la configuración del gas noble anterior, argón en este caso, y se le completa la última capa externa. ¿Sí? Entonces uno escribe la configuración hasta el P6 del argón y le suma la última capa que no está completa, que es la 4S2, 3D10, 4P4. Esa es la forma de interpretar la configuración electrónica según la información que nos dan en la tabla periódica. Aquí vamos a poder desarrollar y ver cómo están distribuidos los orbitales según la ubicación de la tabla periódica. Todos los que tengan en el último nivel un electrón S1 o S2 van a pertenecer a los grupos de metales alcalinos o alcalinos térreos, S1 y S2. Los que estén completando capa P, P1, P2, P3, P4, P5 y P6 van a estar a la derecha de la tabla, ¿sí? Y son los que van a terminar su configuración en esto, ¿sí? Estos dos se llaman grupo A o grupo representativo. ¿Por qué? Porque nos está indicando la cantidad de electrones en la última capa. Los elementos de transición están completando capa D. Son los que encontramos acá en el medio de la tabla periódica.
Y los de transición interna están completando capa F, que tenemos hasta 14. ¿Sí? Esta es como sería un poco la ubicación de la tabla periódica. Entonces, ¿qué información nos está dando la configuración? El número que se encuentra en la última capa, ¿sí? Sin completar, al lado de la S, nos está indicando el periodo en que se encuentra ese elemento químico. Al decir que está completando capa P, me está diciendo que está en el P4. Acuérdense que lo que vimos antes estaban acá, así que el P4 está completando, digamos, el grupo del oxígeno, ¿sí? Y la suma de todos los electrones es los exponentes, nos va a dar el número atómico. Eso no lo tenemos que perder de vista. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Rápidamente, de cómo hacer a partir de la configuración electrónica el juego de números cuánticos, ¿sí? Yo les traje acá algunos ejemplos. Por ejemplo, el hidrógeno, que su configuración es 1s1, tiene una sola posibilidad de ubicarlo en una casilla cuántica, que es en el nivel S. Tiene capacidad de hasta 2 electrones, pero él tiene uno solo, así que lo voy a escribir para arriba. Entonces, N va a significar el número que acompaña al nivel S. L tiene que ver con la letra del orbital. Acá está ocupando el nivel S, por lo tanto L va a valer 0. La casilla cuántica correspondiente al número magnético es una sola, por lo tanto M va a valer 0. Y el electrón, como está para arriba, va a tomar valor más 1/2. Vamos con otro. Por ejemplo, el berilio, que tiene configuración 1s2, 2s2, 2p1. Voy a tomar el último electrón y es el que voy a poner de un color distinto para poder realmente caracterizarlo, y voy a hacer los números cuánticos en función de este número. Entonces, el número cuántico principal dijimos que es el número que acompaña a la S en el nivel incompleto, o sea, acá, es el 2. Está el último electrón en la letra P, así que L va a ser 1. M, el número cuántico magnético, fijémonos, acá tenemos tres niveles del nivel P. Cayó en el primero, es el de la izquierda, es -1 para M. Y ese electrón cayó para arriba, primero se llena, acuérdense, de izquierda a derecha, todos para arriba y después para abajo, va a ser +1/2. Acá a la derecha les puse para cada nivel P cómo se va completando, ¿sí? El primer electrón. Les saca el P1, el P2 cae acá, el P3 cae acá. El P4, una vez completo, todos los que están azules, el P4 se llena de izquierda a derecha para abajo, el 5 y el 6. Y aquí vamos poniendo en M donde va correspondiendo. Para el oxígeno y para el escandio, ¿sí? Acá tienen los juegos de números cuánticos. Realmente de esta manera es bastante sencillo ubicarlos para saber este juego de números, ¿sí? Algunos ejemplos que podemos hacer con lo que aprendimos recién. ¿Cómo calcular la cantidad de protones, electrones y neutrones que tienen diferentes especies químicas? Algunos van a ser átomos y otros van a ser aniones o cationes. Y esto tiene que ver con el tema si tienen carga o no. Mientras no tengan carga, los protones y electrones van a coincidir. Y si tienen carga, acuérdense que si es un catión con una carga positiva, se escapó un electrón. Así que respecto de Z, de los números de protones, va a haber un electrón menos. Y si tiene 2 electrones de más, como es el caso del anión del oxígeno, los protones serán 2 menos de los electrones que figuran acá. ¿Sí? Y acá tenemos la formulita. Acá están las respuestas, ¿sí? Supongo que habrán llegado todos a las mismas conclusiones. Y cómo sacar, por ejemplo, la masa atómica relativa del azufre en este caso, con los datos de cada isótopo, 32, 33 y 34, con las unidades de masa atómica y sus porcentajes relativos de abundancia. Bueno, esta es la cuenta que hay que hacer.
Entonces, la cantidad de masas atómicas multiplicados por su abundancia y se suman, es un promedio ponderado. Y este número de masa atómica relativa es la que encontramos en la tabla periódica, y en este caso vamos a ponerle la G de gramos solamente si hablamos de 1 mol de átomos de azufre, ¿sí?, que corresponden a esta cantidad de gramos. Bueno, espero que hayan disfrutado de estos conceptos, les sea útil y espero sus comentarios acá en mi canal de YouTube, Química al Infinito. Muchas gracias por todo.